Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este conversatorio en ocasión a lo que es la celebración o conmemoración para otros de la afrocolombianidad. Nuestro conversatorio tiene la temática que es titulada Aquí estamos exaltando nuestras raíces. Uno de los ponentes es Carlos Hernán Rodríguez Díaz. Carlos Hernán es auxiliar de enfermería, abogado de profesión y hoy se está titulando como especialista de procedimiento penal. Ese es el motivo por el cual no se encuentra con nosotros presencialmente, pero por esa ocasión participa con este video en el cual es una conversación que vamos a tener. Carlos Hernán, te damos la palabra para que puedas hacer tu presentación y decir de dónde vienes. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos, en especial a la doctora Gámez, un abrazo fraterno, ancestral. Gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta, por considerarme parte de este proceso. Carlos Hernán Rodríguez, como lo dijo Luis, y como tengo mamá Díaz, soy oriundo de Buenaventura, Valle del Cauca, tengo 42 años, padre de 3 hijos, toda mi familia, mi esposa, todos nacidos en Buenaventura. Soy litigante y emprendedor jurídico, como escuché ese término y me gustó y lo empleo mucho. Importante este conversatorio que tenemos, aquí exaltamos nuestras raíces. Quiero preguntarte, mencióname un libro que te haya marcado y por qué. Me di a la tarea de empezar a buscar libros y entre ellos encontré uno que me llamó la atención por su título. Seguro que si es negro vas a ver cómo responder a los ataques racistas. Si es mestizo, blanco, que sea, seguro que si en algún momento tuvo pensamientos racistas o de pronto no saber, porque no es que sean racistas, sino que a veces no saben ni cómo abordar el tema con otra persona, sí, negra, porque le da como pena, no es que no sé ni cómo decirle porque no sé si se ofenda, ¿sí? Seguro que este libro les va a enseñar mucho. El libro se llama, Luis, este libro es, la verdad me marcó, mi hermano. A ver, mire. ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? Es de saber que en principio el título es fuerte, o te provoca curiosidad, sí, o te da rechazo. Este libro es de la autora Renée Eddo-Lodge. Esta autora es una galardonada periodista afincada en Londres, ha escrito para The New York Times, The Voice, Daily Telegraph, The Guardian, Independent, Stylist, Inside Housing, entre muchos otros. De hecho, por este libro y por otras cosas ha ganado unos premios. Interesante este título. ¿Qué reseña nos puedes decir de ese libro? Quiero leerlo. Bueno, Luis, yo te voy a dar aproximadamente 10 líneas en esto para que tú veas del prólogo, solo con el prólogo. Seguro que tú inicias este libro, Luis. El primer día me leí 45 páginas. El libro trae de feminismo, ¿sí? De esa doble situación que han vivido algunas personas, como el ser condición de mujer y condición de negra. Te hago la pregunta, ¿qué líneas se pueden resaltar o qué partes del libro puedes resaltar que te hayan tocado? Luis, vamos a hacer algo primero. Antes de responderte esa pregunta, yo sí quisiera tomarme que tú me regalaras siquiera 1 minuto y medio, o yo creo que menos, para leerte los 3 primeros incisos. Listo. Del prólogo. Y seguro que yo creo que no habrá duda de que el título se lo merece. Creo que no existe una sola persona negra o de otro origen étnico que no se haya planteado en algún momento dejar de hablar con blancos sobre racismo. De hecho, a mí personalmente me suele rondar con frecuencia la pregunta contraria, la vocecita que me acecha en la cabeza: ¿por qué? ¿Por qué deciré? ¿Por qué sigues hablando de racismo con gente blanca? Me lo pregunto. ¿Por qué en muchas ocasiones
Hacerlo resulta a veces desconsolador, desanima enormemente que cada vez que intentes hacerle entender a una persona blanca lo que implica formar parte de una minoría racial, raras veces la reacción sea de comprensión. Y escuchándote, creo que la audiencia también, que sea Solo eso. negro, de otro grupo étnico Exactamente. o de X condición, explicarle al otro el porqué de su situación y tratar de justificar y decir que es algo normal, es complejo. Es decir, a veces es un desgaste de energía, un desgaste de emoción, sobre todo cuando no conlleva a algo de hacer reflexionar al otro, por lo menos hacerlo reflexionar. Más adelante yo utilizo una frase que dice, esa frase que ella utiliza, descorazonador. Eso se refiere a que las personas no sienten, o sea, lo que busca cuando se habla sobre el racismo, ella lo menciona más adelante en su libro, es como buscar una empatía. Nadie le está diciendo que se ponga a llorar con uno, ¿sí? Pero entonces empiezan las exclamaciones. Venga, es que usted dice que yo le esclavicé. Venga, es que usted dice que fue mi papá. Venga, es que usted dice que fueron mis ancestros, usted ni siquiera los conoció. Venga, es que los racistas son ustedes porque ustedes dicen, cuando usted está en este libro y saca esta parte, entonces dice, es que usted también está siendo racista. Al punto que yo creo, y dentro del análisis que hice fue, ¿por qué ella puso estas letras en blanco? O en gris, pues mejor. Porque si la ponía en blanco no se podría notar, ¿no? Pero, pero porque al poner esto, el análisis que yo llevo, también te hace ver como si, así se escudan. Es que tú también eres racista cuando me dices blanco. Sí. Desde esa portada. Sí. Entonces, te vienen a decir primero que no existió esa situación, que tal situación, algunos se atreven a desmentir la historia. Otros se tornan agresivos, al punto que lo que quieren decir, y lo dice también la autora en su libro, es callarte. Oh, mencionaste que ese libro trae aspectos bastante interesantes que me estoy animando a querer leerlo, ojalá el público también lo haga, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué parte del libro te llevó a reflexionar pues en lo que se vive, lo que narra la autora, y que pudiste traerlo a una mirada actual a nuestra sociedad? Bueno, Luis, para poder responder a esa pregunta habría que tocaría volverme un poquito a hablar de la historia, porque es que con la historia podemos encontrar la respuesta. Los mayores esclavistas en el mundo entero, los que trabajaron en el comercio de esclavos, pues maquillémoslo así un poquito más bonito, ¿sí? Fueron los europeos. Los europeos en compañía con élites africanas. O sea, ni modo de decir que era que buscaban a otros, es que ellos solos no podían ir hasta allá. Ellos llegaban hasta cierta parte, pero ellos necesitaban de la complicidad, ¿sí? Pero eso es otra historia que se tendría otro espacio para poderse abordar, Luis. ¿Vale? Entonces, alrededor hasta 1832, según la cuenta, dice en el libro la autora, hablaban de aproximadamente 11 millones de esclavos que atravesaron el Atlántico. ¿Para qué? Para trabajar en las plantaciones de algodón y para trabajar en todos los sectores, en todos los sectores. En ferrocarril, a medida que iban evolucionando, no solo trabajaban en las plantaciones, sino que ya empezaron a trabajar en los ferrocarriles, en la explotación de minerales, en todo, en la construcción, en todo. O sea, la economía, el desarrollo de muchos países fue en la mano negra. Y lo digo la mano negra en el buen sentido, no como lo hacen llamar cuando hay algo malo en alguna situación. Este es positivo. La mano que construye nación. Que construyó muchas naciones, muchas. No estamos hablando de una, estamos hablando de muchas. Entonces, Luis, resulta que cuando llega la abolición de la esclavitud, en algunos sectores, en especial como esto hace referencia a Londres, en particular el Reino Unido,
Entonces, la abolición de la esclavitud vino a indemnizar, ¿adivina quién? Mira, creo que eso es fácil, ¿cierto? Esa es fácil y hay que explicarlo. ¿Por qué? Fácil. Porque la esclavitud era un negocio. Y si yo como comerciante, como alguien que tiene una propiedad, me dicen no la tenga más, ¿qué voy a pedir? Indemnízame. Listo. Significa que el que resultó indemnizado fue el hombre blanco. Entonces, pero estamos claros con la historia, ¿no? Sí. Entonces estamos claros que sí éramos una factura, éramos una cosa, éramos un artículo más, ¿sí? Que no teníamos identificación, que nuestra identificación era una factura de compraventa, ¿sí? Entonces, cuando se da la abolición de la esclavitud, algunos empresarios los indemnizan, o los que eran poseedores de esclavos los indemnizaban, a la mayoría, se podría decir que a todos, y el gobierno, de algún modo, tratando de sanear ese problema, porque finalmente las personas estaban acá adquiriendo, primero, un idioma diferente, segundo, una cultura diferente. Entonces, ¿qué hacen? Algunos llegan y los empiezan a enviar, como puedan, en cualquier embarcación, barcos viejos, como sea. En ese traslado de tratar de llevarlos allá, reivindicarles su derecho, porque así quisieron llamarle, reivindicarles su derecho. Pues bien, muchos de ellos fallecieron por las condiciones de traslado, en las condiciones como iban, pues es cruzar ese océano. Para la época eran 3-4 meses en el agua, y sobre eso también eran condiciones para alimentación, de higiene, de todas esas situaciones. Pero no a todos se logró todo su traslado. Entonces ellos dijeron, hagamos una parte y la otra pues allá verán. El que quiere pues que contrate a su esclavo y ya no es esclavo, sino que es liberto, pero le paga, ¿sí? A algunos les pasó que no eran nadie. Entonces se sentían mejor por lo menos estando en un establo o en un potrero donde era que vivían, a tirarse a la calle, que no sabían cómo vivir, que no tenían quien les iba a dar trabajo. Sí sabían sí sabían trabajar, sí sabían cómo producir, pero las condiciones no estaban para ellos. Ahora bien, ante la misma necesidad que se va creando por la mano de obra, Luis, pues obviamente le hemos quitado un potencial en la mano de obra de algunas plantaciones o de algunas casas. A las mujeres era el oficio doméstico, el servicio doméstico, se lo quitaron. Entonces, ¿qué les tocó? Empezar a contratar. Ahí mejorando las condiciones, ahí más o menos, pero no como esclavos literalmente, pero sí aún lo vivimos en la actualidad, de esclavización de negros, no así en ese contexto, pero lo hay. Entonces les viene quedando, como quien dice, se va creando esa persona que trabaja, ya adquieren su propiedad, se van independizando, se van organizando familias, ya se van como, a pesar de que trabajan para la población que los tuvo esclavizados, pero ya viven independientes, ya se van organizando como familia. Pero entonces vino el problema más grande. Venga, ¿qué se hace? Es que nos toca compartir la tierra con ustedes. ¿Por qué? Si este territorio es de nosotros. Entonces aquí hay una anécdota de un inglés que le dice a un negro, dentro de todos sus aspectos de discriminación, llega y le dice esta frase: ¿tú qué haces aquí, negro? Y esa es la frase que a mí más me ha marcado en ese libro. De tantas, esa es la que más me ha marcado, porque responde de una manera, con un pecho frío, con toda la tranquilidad, con todo lo que debe hacerse frente a una situación de esa. Y le dice: yo estoy aquí porque tú estás aquí. Luis. Tremendo. Luis, yo habiéndome ya leído este libro, ya casi terminándolo, y me aparecen con esa perla, pues hombre, yo estoy aquí porque tú estás aquí. Es decir, tú me trajiste, tú me causaste un problema, arruinaste mi cultura, arruinaste mi familia, Proyección de vida. mi proyección de vida. Y ahora yo estoy aquí porque tú estás aquí. Porque si tú no estuvieras aquí, yo no estuviera aquí. ¿Sí?
Y entonces ahora me vienes a decir que yo soy el problema, Luis. Esa es la situación de lo que podemos reflexionar. Luis, Es decir, ellos lo causaron. exactamente, creas un problema, Sí. causas un problema, Sí, y posteriormente a esto, cuando las situaciones jurídicas o históricas cambian, ya lo que tú causaste dices que el problema lo tienes tú. exactamente. Es como aquí la persona que va corriendo, se cae por sus medios y luego le echa la culpa a otro que no tiene nada que ver. Luis. Y entonces son sentimientos de odio, ¿sí? Son prejuicios. Este es un tema como cuando dicen, pero si usted no quiere que lo discriminen, ¿por qué va a estudiar a esa universidad? No, pues, Si usted no quiere que lo No. discriminen, ¿por qué camina por determinado barrio? es decir, no, pero ¿qué significa eso? Lo que hablamos del Código Penal. ¿Qué significa eso? Es una apología al delito frente a un delito que reviste impunidad desde que usted abre el código. Este punto de la conversación, creo que todos ya estamos reflexionando de lo que hemos venido hablando, pero en el marco de todo esto, la autora termina haciendo reflexionar a las personas, y es que en su momento lo que dice es: el que se sumerge, cualquier persona, cualquier etnia, se sumerge esa lectura, tiene que salir diferente. Seguro Y que ya es sí. abordando. Creo que Sí. como cualquier situación, ¿no? Seguro que sí. Hay personas que no van a cambiar, pero hay otras que sí va a ser. Claro, genera un impacto. Y lo que tú dices, hay momentos en que hablar del tema de racismo, discriminación, Complejo. es complejo, pero a veces hay batallas que se ganan con unas personas que su perspectiva mental varía, Claro. pero hay otros que Claro. ese status quo mental no cambia, en Y- otros sí. Y la autora es muy concreta. Cuando este libro se lee, el título, de hecho ya tuve una vivencia en mi oficina. Yo lo tenía aquí, yo ya no lo mantengo aquí, Luis. Yo ya no lo mantengo aquí porque una compañera se quedó sorprendida. Y que dijo, no es afro, que no es negra. No, no. Me dijo, ¿por qué, Carlos? Le digo, no te preocupes, es que Es un no título, te preocupes, es un título. léalo. Exactamente. Y Luis, ella con su título lo que dice es: ¿por qué no hablo con blancos sobre racismo? ¿Cierto? Pero dentro del mismo libro te dice: ¿por qué no hablo con algunos sobre eso? Y he sido muy enfático en eso, ¿cierto? No con todo se puede. ¿Sí? No con todos se puede hablar. Y ahora bien, y para finalizar, ella concluye diciendo: este libro es contradictorio, el título del libro es contradictorio a la posición que yo tenía inicialmente cuando lo... Porque antes me tocaba, yo decía, no hablo con blancos sobre racismo, después dije, no hablo con algunas personas, y al final dice, me toca hablar todo el tiempo de racismo con blancos porque doy conferencias. Creo que es importante, finalizando esto, saber que así como las artes son para almas elevadas, la ciencia es para mentes curiosas, el hablar de racismo se hace con almas que reflexionan para vivir. Gracias, compañero Carlos, por hacernos reflexionar. Un saludo para todos ustedes. Hombre, nada, a todos ustedes nuevamente, gracias por la invitación. Es un espacio que se tiene mucho de dónde tomar para hablar, ¿sí? Nos quedamos cortos frente a eso. Espero una siguiente invitación y que no sea solamente en el Día de la Afrocolombianidad. Un saludo también pues a Nancy Caicedo, lesbia Alessandra Gámez. Bueno, gracias.